para terminar puntual. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas del 2022-2023 de la escuela. En ellas, de octubre a mayo, como sabéis, va a tratarse sobre la guerra de Ucrania, el cambio climático, los negacionismos y las teorías conspirativas, la situación de los menores inmigrantes, los proyectos de país y de la Unión Europea que necesitamos, el sistema penal y los ayuntamientos en la transición. Y añadir que sin haberlo buscado precisamente por nuestra parte, la mitad de las charlas son a cargo de mujeres, lo que las sitúa por méritos propios donde deberían haber estado siempre. Y antes de entrar en la campaña electoral del 2023, intentamos organizar una charla sobre los ayuntamientos hoy, tocando el tema, de nuevo el tema de la financiación de los ayuntamientos, y para ello invitamos a participar al actual alcalde y la responsable de Hacienda. Pretendíamos escuchar sus opiniones y puntos de vista, dándole la misma oportunidad que le dimos a los anteriores y las que sí acudieron. Pero tanto la invitación inicial que la hicimos a mitad de mayo, como una citación que pedimos después con el alcalde para ver si no había algún problema o algo, pues la verdad es que hasta la fecha no han contestado. Bien, sobre los trípticos, que creo que los van a repartir ahora, hemos evitado en esta ocasión indicar que hemos cambiado algunas cosas. Veréis que en lugar del curso, como parecía como más cerrado, tratamiento más amplio sobre un mismo tema alrededor y que podía interpretarse como asistencia más continuada para no perder el hilo, pues lo hemos cambiado a lo que últimamente venía siendo charlas de distintos temas que creemos de interés y que nos preocupa como personas que buscamos alcanzar una mente abierta, un pensamiento crítico para un actuar ético. El sentido de orientación del curso lo hemos sustituido por nociones orientativas sobre las charlas, porque puede que en algunas no coincidan plenamente con el contenido real de las mismas, pero que pueden ayudarnos pues, a que surjan preguntas y opiniones sobre el tema. Hemos introducido también un llamamiento para aumentar el número de personas socias y no depender de subvenciones. La escuela lleva, como sabéis, más de 35 años y vamos perdiendo socias por motivos de socios, por motivos de enfermedad, por edad, por otras causas. Y bueno, pues también las corporaciones municipales cambian las sensibilidades y los presupuestos a veces pues dependen también de unas cosas y de otras, ¿no? Y como ya habéis comprobado, hemos adelantado el horario media hora, porque sobre todo en invierno pues creemos que se hacía demasiado tarde, incluso algunos ponentes pues no lo habían solicitado. Bien, quizás esta presentación pasa a lo importante que nos trae aquí hoy, que es la charla que con el título de A propósito de la guerra de Ucrania, algunos apuntes críticos, va a exponer nuestro querido amigo Guillermo. De Guillermo, además del resumen que sobre su experiencia y trayectoria de vida está recogida en el programa, sabéis que se podría ampliar muchísimo más. Cofundador del Foro en Pamplona, piedra angular de esta escuela de Tudela y referente durante muchísimos años de la misma, también en otras como Barañán y Villaba, y sobre todo uno de los curas referentes que, bajo la opinión de muchas personas, por fortuna, todavía queda en una iglesia más comprometida socialmente y que muchas de las personas de las presentes echamos de menos. Y resalto la palabra cura porque a Guillermo me parece que huye de la palabra sacerdote. Y pienso, no sé si acertadamente, que no lo hace por precisión lingüística, sino por reivindicar una forma de hacer iglesia que por diversas circunstancias, entre ellos el propio actuar de parte de la misma, va perdiendo valor y presencia en el mundo actual. Quizá él no lo quiera aclarar. Y termino con un detalle que creo que tiene su porqué y que dice mucho de la visión y dimensión que Guillermo tiene de lo que debería ser el cristianismo. Algo también a valorarle. Es referido a una persona por la que Guillermo y otros muchos sentimos un gran aprecio. Activista social incansable, comprometido con todos los movimientos sociales y solidarios, modesto pero firme en sus convicciones, que prefiere pasar inadvertido y que aparentemente pasa de creencias y prácticas religiosas, ignoro si se declara ateo, agnóstico o no se califica, porque la verdad es que no lo hemos hablado, y que Guillermo le llama cristiano sin papeles. Y sin más, le doy la palabra. Buenas
noches. Es una alegría y para mí es un gozo volver a estar aquí en Tudela con tantos amigos y amigas. Entonces, buenas noches a todos y que este rato pues, sea un rato interesante y que nos resulte también tranquilo y gozoso para cuantos y cuantas pues, nos hemos reunido aquí. Nada más, voy a empezar. Como un primer punto, me gustaría de entrada, ¿se escucha bien? Sí, bueno. Pues, como un primer punto, digo de entrada, me gustaría hacer dos consideraciones preliminares. La primera, muy sabida y que seguramente la compartimos todos, es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue una violación flagrante del derecho internacional, fue un acto de guerra totalmente condenable, ¿no? Y todo ello resulta todavía más grave tratándose de la invasión por parte de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que como organismo se supone está para defender no solo los derechos humanos fundamentales, sino el mismo derecho internacional, ¿no? Y todavía más, nada menos que por parte de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Bien, eso es como una primera consideración preliminar de la que partimos y seguramente la compartimos todos nosotros. Una segunda consideración. ¿Por qué el título dice a propósito de Ucrania? Bueno, pues en primer lugar, porque existen otras guerras, ¿no? El actual Papa Francisco las denominaba las guerras olvidadas. Hace poquito, ahora cosa de una semana o dos, decía las guerras olvidadas, ¿no? Y aludía, por ejemplo, a Siria, a Myanmar, al Yemen, a algunas de las guerras del continente africano. En realidad, según quien lo haga, la contabilización de las guerras activas pues varía. Unos echando por arriba dicen más de 40, otros, en el diario de Noticias apareció un artículo no hace mucho en el que el autor contabilizaba 60 guerras activas en la actualidad. Bueno, pero ¿por qué nos centramos en esta? Pues yo apuntaría 4 cosas: por su impacto, por su alcance, por su complejidad y por sus enseñanzas, ¿no? Por su impacto en el sentido de que en esta guerra se nos está mostrando ya con mucha claridad, pues, en primer lugar, lo que es la tecnología destructiva, que es destrucción multiplicada y elevada a no sé qué potencia, ¿no? La capacidad destructiva de cualquier guerra actual, la capacidad destructiva, su peligrosidad, ¿no? Su peligrosidad por lo que ya sabemos, ¿no? Por el peligro real, no un peligro meramente imaginado, de lo que podríamos llamar un apocalipsis nuclear, ¿no? Fijaos, se suele decir que solo Rusia tiene armamento nuclear suficiente para destruir por 3 veces este planeta, esta Tierra en la que estamos nosotros. Uno dice, si ya con una es suficiente, fijaos la irracionalidad que supone todavía tener una capacidad. Eso es Rusia, que Estados Unidos seguramente no le queda azar, ¿no? Y hasta es posible que su capacidad sea todavía mayor. Entonces, su peligrosidad y unida a las dos cosas también su irracionalidad, ¿no? Su irracionalidad en muchos aspectos. Bien, por su impacto, por su alcance. Me refiero sobre todo, cuando digo alcance, a 2 cosas, que nos damos perfectamente cuenta del alcance global que tiende a tener cualquier conflicto armado en la actualidad. Porque los intereses son muy entrelazados,
porque vivimos en un mundo en el que somos interrelacionados y somos interdependientes los unos de los otros. Entonces, cualquier conflicto tiende a tener un alcance global. Y no solo global, sino totalizador, en el sentido de que se convierte todo en instrumento de guerra, ¿no? Comenzando por su primera víctima, como se suele decir, es un tópico que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad, comenzando por eso que llamamos la información, que a menudo es desinformación y propaganda, ¿no? Desinformación y propaganda por parte de unos, desinformación y propaganda por parte de otros, en cualquier caso, información muy interesada, toda ella, ¿no? Y sea cual fuere su fuente, porque son muchos los intereses y los objetivos que están detrás de la información, comenzando por la información, pero cualquier otro aspecto de la vida tiende a ser convertido en instrumento de guerra. La alimentación es un instrumento de guerra, la economía en general se convierte en un instrumento también fundamental de la guerra. En este caso, por ejemplo, fijaos los suministros, ¿no? Si no se han convertido en un instrumento de guerra, pues los suministros, la misma religión, ¿no? Que parece tan trascendente y tan espiritual, se convierte en un instrumento de guerra. Putin, en la última movilización que Putin llamó parcial, pues tenía como abogado, y para subrayar y animar a la gente en Rusia a que dejara ser movilizada, pues ya aseguraba poco menos que la vida eterna, ¿no? Los consideraba casi como mártires. Eso Kirill, el patriarca de Moscú, ¿no? El patriarca de Moscú ya salió inmediatamente, públicamente al paso, diciendo que quien es movilizado y muere entregando su vida por la patria, por Rusia, se le perdona sus pecados y efectivamente pues ya va al cielo. Eso. Pero los otros, por el otro lado, parte de lo mismo. No dijeron eso, pero por ejemplo, dependiendo como dependían, diríamos, canónicamente del patriarcado de Moscú, pues viendo la postura que tomaba el patriarcado de Moscú apoyando la guerra, se excluyeron de la cefalía, es decir, del patriarcado de Moscú, y se retiraron, se apartaron, ¿no? Rompieron con Moscú. Pero rompieron por Moscú, efectivamente, ¿qué es lo que había detrás? Pues habría sus reflexiones de tipo religioso, pero había motivaciones políticas. La misma religión se convierte en un instrumento también de guerra. Los visados se convierten en un instrumento de guerra, etc., ¿no? Su alcance, su complejidad. Penalizamos a Rusia, pero ya es casi utópico decir, pero ha sido un tiro en los pies que Occidente se ha dado a Estados Unidos y sobre todo los países de la OTAN. Es como si hubieran dado un tiro en el pie, ¿no? Condenamos a Rusia, pero al mismo tiempo estamos sufragando y sosteniendo los gastos de la guerra, porque dependemos de una manera muy importante pues del gas y del petróleo que nos venía básicamente de Rusia, ¿no? Bueno, entonces se complejiza todo. De algún modo la guerra moderna lo complejiza todo. Y sus enseñanzas, ¿en qué sentido? Porque, mirad, clásicamente se decía la política o la guerra es la continuación de la política con otros medios. Hoy día, y sobre todo a la luz de los últimos conflictos, pero sobre todo del conflicto ucraniano-ruso, a la luz de este conflicto vemos que la guerra no es la política con otros medios, la guerra es el fracaso de la política. Vamos a la guerra porque la política ha fracasado, la política que debía haber resuelto por otras vías el conflicto, la política ha fracasado, incluso la guerra es la antipolítica. ¿En qué sentido la guerra es antipolítica? Mirad, yo veo, y con eso quiero terminar este primer punto, yo veo de entrada ya una serie de cosas a las que
mínimo, había que ponerles una serie de interrogantes o dejarlos ahí sobre la mesa, ¿no?, para abordarlos más detenidamente. Yo creo que los protagonistas de este conflicto y los que de algún modo lo apoyan adolecen de una excesiva confianza en la justificación del conflicto. Yo creo que tendríamos que poner de entrada, luego nos detendremos más adelante detenidamente en este punto, pero ¿qué hay de la legítima defensa? Bueno, pues sobre la legítima defensa hay mucho que puntualizar, pienso yo, y hay mucho que decir. Y ha habido excesiva suficiencia en plantear como convicción que esta guerra, por parte de Ucrania y de los países que nos hemos involucrado, porque nosotros como país también nos hemos involucrado más indirectamente, pero también estamos suministrando recursos y armas, etc., pues hemos tenido como confianza excesiva en que estábamos legitimados para defendernos frente a una agresión tan palmaria por parte de Rusia. Yo creo que ha habido una excesiva suficiencia y ha habido déficits importantes que no hemos tenido debidamente en cuenta. Déficits que tienen que ver con el análisis de la realidad. El otro día había, en estos encuentros que ha habido la semana pasada, me parece, en Pamplona, sobre ciencia, arte y pensamiento o algo parecido, llevaban por título, uno de los profesores que estuvo en los encuentros luego salió y le hacían una entrevista en la radio, mejor dicho, en uno de los medios de prensa, ¿no? Y claro, él decía, hoy día cualquier análisis hay que elevar la escala de los análisis que hacemos. Decía, en 1900 este planeta estaba habitado por 1.300 millones de habitantes, ¿no? Eso en 1900. Tras un siglo y poco más, somos 7.000 millones de personas. Dice, bueno, cualquier análisis hoy día requiere otra escala analítica. Cualquier cosa que te plantees requiere echar mano de otra escala, ¿no? Y yo creo que tenía razón. Pero hay unos déficits de realismo, por ejemplo, ¿tiene Ucrania que tener en cuenta su propia historia, su vecindad, su geografía? Pues yo creo que tiene que tener en cuenta su geografía y tiene que tener en cuenta su vecindad para cualquier cosa que quiera afrontar, y tiene que tener en cuenta su propia historia. Un elemento de su propia historia es que lo que podríamos decir el primer protoestado ruso aconteció en su territorio, lo que se llamó Rus de Kiev, ¿no?, en el territorio de Ucrania. Entonces, la historia pesa, claro que la historia pesa. La historia hay que tener en cuenta, claro que la historia hay que tener en cuenta. Y eso es cuestión de realismo, pero no solo realismo. Hay un déficit, pienso yo, ha habido un déficit de memoria histórica, por ejemplo. Porque la memoria histórica, ¿qué es? Una fecha en el calendario y celebrarlo. La memoria histórica es memoria del sufrimiento. ¿Y acaso cada uno de vosotros o vosotras o yo mismo nos podemos imaginar todo el sufrimiento que está teniendo lugar por parte de los ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, ¿no? Entonces, la memoria es ante todo memoria del sufrimiento. Y yo a veces me hago un poco cruces, tanto que hemos hablado de la memoria histórica de las dos guerras mundiales por parte de Europa, o de la memoria histórica de nuestra guerra civil e incivil, la nuestra, o de la memoria histórica en relación con la violencia de ETA y la violencia del Estado, su lucha contra ETA, etc. Tanto que hablamos de la memoria histórica y, sin embargo, qué fácilmente nos han metido, ¿no? Nos han metido la cuestión de la legitimidad
del tipo de respuesta de Ucrania, ¿no? Ucrania está legítima, totalmente legitimada, y nosotros estamos totalmente legitimados para seguir adoptando la postura que hemos adoptado. Entonces, memoria histórica, memoria del sufrimiento, ¿no? Y racionalidad ético-política también. La racionalidad ético-política es fundamental en la política, es fundamental. Y como ella desaparezca o la perdamos en el horizonte, la ética política y en concreto el componente utópico de la ética política, pues nos olvidamos de que el objetivo primordial de la acción política en relación con este conflicto es parar lo mejor el que mañana. Ese debe ser el objetivo primero. Lo que no niega que Ucrania tenga pleno derecho a defenderse, pero deberán darse unas condiciones, etc. Bueno, todo esto son enseñanzas que hacen que resulte interesante, resulte importante analizar un poco esta guerra. Vamos a dejar ahí el punto primero y vamos a pasar al punto segundo. En el punto segundo, a mí me gustaría analizar lo que yo llamo factores contextualizadores de este conflicto. Factores o elementos que nos ayudan a contextualizarlo mejor. No justifican la violencia armada, bélica, no la justifican, pero sí nos pueden ayudar a comprenderla mejor, a comprender mejor el conflicto, y nos pueden ayudar sobre todo a la hora de mirar hacia adelante, a la hora de mirar al quehacer, tener en cuenta lo que yo llamo estos factores contextualizadores, que son factores concomitantes que están ahí, me parece importante, ¿no? Ya hemos quedado que ahí Putin es un causante fundamental que no lo podemos dejar al margen, pero no vamos a volver sobre ello. En relación con lo que son estos factores contextualizadores, yo me referiría, en primer lugar, factores contextualizadores en general y, en un segundo momento, más en particular, teniendo en cuenta, por una parte, a Estados Unidos y la OTAN, en segundo lugar, a Ucrania, y en tercer lugar, factores contextualizadores por parte de Rusia. Entonces, por parte de Estados Unidos y la OTAN, porque Europa prácticamente está desaparecida como ente político, como sujeto político. Ha quedado Estados Unidos solo metido en el bolsillo a través de la OTAN, y Europa no está teniendo un protagonismo especial de relieve, ¿no? Luego ya volveremos un poco sobre eso, Estados Unidos y la OTAN, y finalmente Rusia. En cuanto a factores concomitantes o contextualizadores en general, pues la situación de crisis. Cuando digo situación de crisis, digo crisis en plural. Crisis, es decir, 1, 2, 3 y de distinto tipo, múltiples crisis, ¿no? Económica, social, política, cultural, religiosa. Vivimos un tiempo de crisis múltiples. También vivimos un tiempo de crisis múltiples que los sociólogos se plantean. Vivimos en un tiempo de crisis, o vivimos en una época de crisis, o la crisis es una crisis de época. Estamos pasando de una época histórica a otra época histórica. Lo que estamos viviendo es una crisis de civilización. Por tanto, no voy a desarrollar este punto, pero el punto es que vivimos en un contexto real de crisis múltiples. Prácticamente casi todo está en crisis. Está en crisis la concepción antropológica, está en crisis la concepción más cosmológica, está en crisis la ecología, está en crisis la política está en crisis, ¿no? Está en crisis también la vertiente religiosa de la condición humana, del ser humano, está en crisis, y es un punto también pues, que está muy en el debate, por lo menos en determinados ámbitos y en determinadas esferas. Crisis múltiples que suscitan otros interrogantes a partir de eso. Lo mínimo que podemos decir es que parece
que ahí se está fraguando de algún modo un nuevo orden o desorden, quién sabe, orden o desorden mundial. Un nuevo orden mundial está en juego. Ah, claro, pero ahí surge una cuestión también fundamental, ¿no? ¿Y quién va a ser el director de orquesta de toda esta movida que está en marcha? Y eso es una de las cosas, no lo podemos evitar, es una de las cosas que está en juego en esta guerra. Al final, entre otras cosas, se está luchando por la hegemonía mundial, olvidando, de algún modo, que caminamos hacia un mundo mucho más cosmopolita, mucho más multipolar. La época de la unipolaridad se acabó, el mundo es multipolar, pero nos quiere hacer regresar a un pasado que yo pienso que debe estar superado y muy bien superado, además. El mundo actual es multipolar, y multipolar no solo en términos de las grandes potencias que solíamos decir, ¿no? Grandes potencias. Hay nuevas potencias emergentes. De las potencias emergentes ya se viene hablando hace bastante tiempo, ¿no? Pero aparte de eso, los pueblos y las naciones y los países toman conciencia, chicos o grandes, toman conciencia de que son y de que tienen derecho a ser, a decidir, a tener su palabra, a que su palabra sea escuchada, a decidir, ¿no? Por tanto, se está luchando también a ver quién se hace con la orquesta y quién le marca el compás, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que está en juego. Y es un aspecto del contexto actual que tiene mucho peso. Sigamos avanzando. Bueno, vamos a empezar por Ucrania. Vamos a empezar por Ucrania, seguiremos con Estados Unidos y la OTAN, y para terminar con Rusia. Respecto a Ucrania, Ucrania prácticamente es un país joven. Podemos decir que no ha comenzado a ser Estado soberano con política exterior propia hasta 1991, ¿no? Por tanto, hace poco tiempo. Los últimos 30 años, además, ha tenido políticos corruptos, la verdad. El mismo líder de la independencia ucraniana fue un nazi colaborador de los crímenes del tiempo de la ocupación de Ucrania por parte de la Wehrmacht, el ejército alemán, y fue un colaborador, el líder de la independencia. Bien, es verdad que el legado nazi que pudo dejar es un legado pequeño, probablemente el que ya conocéis porque habéis leído en la prensa, etc., el regimiento Azov, pues sea uno de los que el legado de este personaje pues todavía ha quedado ahí, ¿no? Está ahí. Pero Ucrania tiene un marco de origen que le acompaña, una marca, mejor dicho, tiene una marca de origen que le acompaña. Yo he hecho referencia antes a ella. En su territorio se crea el primer protestado ruso, Rus de Kiev. El mismo nombre de Ucrania, al parecer, hace referencia a su condición de frontera de los pueblos eslavos orientales. En los últimos siglos ha pertenecido al Imperio ruso, incluida la época soviética. Y siempre Rusia ha considerado a Ucrania bajo su zona de influencia con derecho a intervención. Luego vamos a hablar un poco de esto también, ¿no? Porque en Rusia funciona una doctrina que viene a ser un poco como la réplica rusa a la doctrina del destino manifiesto estadounidense, ¿no? Rusia, lo adelanto ya, y un gran promotor de este pensamiento fue el propio patriarcado ortodoxo de Moscú, ha sido el que más.
Rusia piensa que allí donde se habla ruso y predomina la fe ortodoxa, sea cual fuere el territorio y sus demarcaciones y sus fronteras, es zona de influencia rusa con derecho a intervención, porque Rusia se considera como con el designio mesiánico de velar por el mundo ruso, que así se llama, el mundo ruso, velar por el mundo ruso y por sus valores tradicionales. Bueno, pues Ucrania para Rusia cae así, dentro de esta zona. Que digo, claro, es que es un poco como una réplica rusa de la doctrina, que la habréis escuchado hablar de la doctrina del destino manifiesto, que es una doctrina estadounidense, ¿no? Bien. Por otra parte, está pues está este aspecto, que sería un aspecto más sociocultural, sociopolítico, cultural, religioso, ahí se mezcla todo. Está la geografía, está la vecindad a la que antes hacía referencia, ¿no? de Ucrania. Está su pertenencia durante largo tiempo a lo que era el Imperio Ruso. Y por otra parte, hoy día hay sentimientos encontrados. Hay sentimientos antirrusos en Ucrania, fuertes sentimientos antirrusos, que recuerdan mucho la época de Stalin. Stalin tenía un lenguaje en relación a lo que él llamaba los kulaks, que eran los campesinos ucranianos, ¿no? Y decía que Ucrania necesitaba una desculaquización, que yo pienso que a lo que se refería es a promover pues, un desarrollo industrial, etc. El desarrollo que tienen las zonas estas del territorio del Donbass es un territorio muy industrializado y muy bien equipado, ¿no? Bueno, pues él hablaba en referencia a todas estas grandes tensiones agrícolas y campesinas que tenían en Ucrania, hablaba de la necesidad de la desculaquización, ¿no? Los kulaks. La gente, yo creo que se acuerda mucho de las persecuciones nazis, de las hambrunas, nazis no, stalinistas, de las hambrunas, de las muertes, ¿no? Y eso en cuanto a los sentimientos antirrusos, pero hay otros muy rusófilos que son mayoritarios en la zona que ya conocemos por la prensa, por lo menos la zona del Donbass, ¿no? Que de hecho en el 2014 se declararon las provincias de Donetsk y Lugansk se declararon como repúblicas independientes, ¿no? Dando lugar a un estallido de guerra a la que se puso freno porque se llegó a unos acuerdos, los acuerdos de Minsk, el protocolo de Minsk del 2014 y los pactos o los acuerdos del 2015, que por cierto se pusieron bajo el patrocinio y bajo un poco el protectorado, digamos, estos acuerdos de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europeas, pero no sirvieron de nada porque los acuerdos no se han cumplido, ¿no? ¿Qué abordaban esos acuerdos? Pues abordaban toda una serie de cosas. Abordaban, por supuesto, el retorno a las fronteras primeras, anteriores al conflicto, ¿no? El retorno de Ucrania, que se respetaran las fronteras exteriores, afrontaban no expansión de la OTAN, que se retirara todo armamento ofensivo que estuviera en frontera con Rusia, y luego, pues, autodeterminación lingüística, diálogo y acuerdos para lograr un régimen especial en esta región del Donbass, en lo que se había declarado República Independiente, pues al menos un régimen especial, delimitación del ámbito territorial en que este régimen especial tuviera vigencia, elecciones locales,
cambios constitucionales en todo el país, etc. El hecho es que los acuerdos no se cumplieron. En esta guerra, y es otro dato a tener en cuenta respecto a un elemento contextual, es que ese regimiento Azov en esta guerra del 2014 estuvo en primera línea, luchando, claro, por Rusia, ¿no? Y por estas repúblicas, el regimiento Azov, no, luchando contra estas repúblicas, mejor dicho, luchando contra las repúblicas del regimiento Azov. Bien. Esto en cuanto a Ucrania. Son aspectos que los he mencionado porque algunos de ellos, pensando en un futuro, por ejemplo, Edgar Morin decía, pensar en una Ucrania independiente a lo mejor no necesariamente significa integridad territorial, o a lo mejor hay que pensar en un régimen especial. Es que estas regiones van a querer ser integradas sin más, nuevamente en Ucrania, sin que haya ningún otro tipo de conversación o de negociación o de concesión o tal. Yo pienso que son cosas que razonablemente tendrían que exigir llegar a posibles acuerdos, ¿no? Edgar Morin, por ejemplo, va en esa dirección. Respecto a Estados Unidos y la OTAN, bueno, pues en primer lugar lo que ya he recordado, decir que Europa como sujeto político en este conflicto no está pintando nada como sujeto político, ¿no? Y a este bloque, Estados Unidos y la OTAN, yo creo que se le achacan tres cosas fundamentales. Una, sus intentos de expansión de la OTAN por los países del este, incluso la pretensión, en realidad, de que también se incorporara a la OTAN Ucrania. Hubo una voluntad de que se incorporara a la OTAN. Uno de los que se opusieron dos países concretamente, se opuso Alemania y se opuso Francia. Y en esto coincidían con Kissinger, que defendía que la zona ucraniana debía ser una zona neutral, ¿no? Entonces, la expansión de la OTAN hacia el este, el Papa Francisco llegó a decir una frase que es están ladrando a las puertas de Rusia, ¿no? La OTAN estaba ladrando, él no mencionó la OTAN, dijo, pero que había quienes estaban pretendiendo ladrar a las puertas de Rusia, pero la expresión, la frase fue muy llamativa y muy significativa. Otro elemento importante, otro elemento importante, ya lo hemos dicho, es las pretensiones de hegemonía de Estados Unidos. Esa es una de las primeras acusaciones, ¿no? Pretensiones de hegemonía por parte de Estados Unidos, expansión de la OTAN, el segundo elemento, y el tercer elemento va más dirigido a Estados Unidos, que es, le acusan, hay acusaciones de que Estados Unidos tuvo una intervención directa en el derrocamiento en 2014 de lo que era el gobierno establecido, ¿no? en Ucrania. Y a Estados Unidos se le acusa no solo de haber intervenido directamente en el derrocamiento del gobierno, sino incluso de haber financiado la operación. Son las tres acusaciones. Y en cuanto a Rusia, señalo tres elementos concomitantes. El mundo ruso, al que ya he hecho referencia antes, esa doctrina que os decía que vendría a ser un poco como la réplica del destino manifiesto estadounidense, ¿no? Hay un mundo ruso respecto al que Rusia, como Estado y como país, tiene el deber de cuidar y el derecho a intervenir en caso de conflicto, ¿no? El llamado mundo ruso. Un segundo elemento que a mi modo de ver es muy importante. Hay una mujer que es historiadora, periodista, y es también experta en Rusia, que Anne Braun. Esta dice que Rusia no ha asumido en realidad nunca su propia historia.
Y cuando dice no asumir tu propia historia, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que al menos los líderes rusos han tenido como una especie de derecho propio, el abuso de poder. La cosa está clarísima, por ejemplo, con Stalin es clarísimo, ¿no? Dice, es que el dominio sobre las personas y el abuso del poder ha sido como una cosa inherente al ejercicio del poder en Rusia. Y Rusia todavía no se da cuenta hasta qué punto esto ha configurado al país. ¿Hasta qué punto ha configurado el país? ¿No? Hombre, yo ya sé que en Rusia no todo es esto, por supuesto, ¿no? Pero esta señora llega a decir eso, que no ha habido, así como en Alemania, un proceso de autocrítica después del nazismo. Ella, lo que echa en falta es que en Rusia haya acontecido un proceso autocrítico suficiente. Yo ya sé que, por ejemplo, en el 20º Congreso del PQS, del Partido Comunista Soviético, en la época de Khrushchev, pues hubo una crítica a Stalin, al stalinismo, y a partir de ese momento, ese fue un momento clave, porque a partir de ahí comenzaron a aflorar y a extenderse por el mundo una serie de lecturas, diversos tipos de lecturas del marxismo, ¿no? ¿Os acordáis? Hubo lecturas humanistas del pensamiento de Marx, lecturas estructuralistas, etc. Distintas lecturas del marxismo. Pero en realidad esta señora dice que no ha habido, Rusia no ha asumido debidamente lo que era su propia historia, sobre todo en este aspecto que para ella ha sido determinante y que vemos que de todas maneras eso debe seguir teniendo peso en Rusia, porque hay que ver lo que ha hecho Putin y al parecer mayoritariamente la gente le sigue apoyando, ¿no?, a él. El tercer gran elemento en este contexto, el primero ya hemos dicho el mundo ruso, segundo su propia historia, sobre todo lo que tiene de abuso, de poder y de dominación. El tercer elemento es el propio Putin, un hombre que proviene del KGB, que conoce a Stalin y ha estudiado a Stalin, lo ha estudiado, en ese sentido digo que lo conoce, lo ha estudiado a Stalin, conoce la manera despectiva que Stalin tenía de referirse, por ejemplo, a los campesinos ucranianos. Putin viene a ser otro zar, dice esta historiadora y periodista. Putin viene a ser otro zar, que añora el pasado y de algún modo lo quiere, ese pasado lo quiere volver a hacer realidad en alguna medida, ¿no? En alguna medida. ¿Cuántos están con él? Cuando digo que Putin viene a ser otro pequeño zar, esta historiadora y periodista añade, ¿qué es lo que Rusia siempre ha tenido? En el fondo ha tenido zares, ¿no? Porque vistas las cosas en esa perspectiva, pues Stalin fue otro. Stalin, por ejemplo, en la época soviética, en la época más dura, pues actuaba como otro zar, se puede decir, ¿no? Por eso dice Ania Plemón, dice, es que es lo que Rusia ha tenido siempre. ¿Cuántos están con él? Pues unos dirán que la mayoría, otros, y esto se ha dicho y se ha puesto por escrito, que el putinismo empezó a morir cuando el primer tanque ruso entró en Ucrania. Dice que ya a partir de ese momento, entonces ya los que van por esta línea, pues ya han pronosticado la caída de Putin, ¿no? Bueno, el hecho es que la guerra parece que va para largo y que el pararla ya no parece de momento el empeño prioritario de las partes,
Ucrania no está por pararla ya, sino todo lo contrario. Estados Unidos y la OTAN no tienen como objetivo prioritario pararla ya, y Moscú tampoco. Entonces, punto tercero. ¿Y qué decir de la legítima defensa? ¿No? En el regreso del viaje a Kazajistán que hizo el Papa Francisco, un periodista alemán le lanza directamente esta pregunta: ¿tiene derecho Ucrania a una legítima defensa? No. Y el Papa contestó: por supuesto, no. Dice, pero añadió una cosa, ¿no? que Ucrania efectivamente tenía derecho a defenderse de la agresión, pero que la legítima defensa requiere unas condiciones. Entonces, la pregunta es si estas condiciones se dan o no se dan, y quién puede responder a estas condiciones. Mirad. En relación con la legítima defensa, yo pienso que desde los clásicos, y cuando digo clásicos en torno a este tema me refiero a Agustín y Tomás de Aquino, no se ha avanzado un pelo de las condiciones que ellos ponían. Lo que se ha avanzado es en el conocimiento de que la tecnificación de la guerra lo que la hace es, lo que incrementa muchísimo la capacidad de destrucción. Todos tienden, fijaos, hoy prácticamente Ucrania acusa en el ejercicio bélico, acusa de terrorismo a Rusia, y Rusia acusa de terrorismo a Ucrania. Y cuando digo acusación de terrorismo es lanzar violencia contra la población civil o instituciones y estructuras civiles, básicamente, ¿no? Y efectivamente, además, la normativa y la legislación internacional en eso está muy clara. Hay cosas que están prohibidas y sin embargo se acusan mutuamente de haberse pasado por el arco del triunfo, ¿no? Esta normativa internacional, y se acusan ambos. Entonces, hoy sí que tenemos un conocimiento más evidente y una conciencia más clara, sobre todo a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya, de que cualquier conflicto violento, aparte de su capacidad destructiva, es también tiene o rezuma una gran inhumanidad. Es una gran inhumanidad, ¿no? Pero en lo que es el establecimiento de las condiciones fundamentales que hacen legítima la defensa ante una agresión que se considera injusta, ¿no? Las condiciones, pues básicamente son las mismas, Ahí no se ha avanzado, Son las que ya en su momento, fijaos de dónde venimos, ¿no? Se establecieron primero San Agustín y luego Tomás de Aquino, que añadió algún puntito más, pero poco, que son básicamente es causa justa, ¿no? Causa justa, autoridad legítima, buena intención. Cuando dicen buena intención, ¿a qué se refiere? Que lo que tú hagas no sea por odio o por mera revancha, pero por venganza, ¿no? Buena intención, lograr en un conflicto la buena intención es una paz, lograr una paz, pues con unos mínimos de justicia, ¿no? Los mínimos que sean alcanzables, teniendo en cuenta pues las correlaciones que puedan darse en el momento dado, ¿no? Bueno, por tanto, causa justa, autoridad legítima, buena intención, proporcionalidad en el uso de los medios y los recursos, ¿no? Para dar respuesta a la agresión, que los efectos
de la respuesta que tú vas a dar para defenderte de una agresión injusta, que los efectos que va a producir tu respuesta no sean mayores que los males que con tu respuesta has pretendido evitar, ¿no? Por ejemplo, como normativas fundamentales serían estas a tener en cuenta como condiciones. Cuando el Papa dice sí, hay un derecho a la legítima defensa, pero hay unas condiciones. Las condiciones básicamente son estas, pero teniendo en cuenta las características de la guerra actual, ¿quién y el nombre de qué y de quiénes puede decir, por ejemplo, lo que vemos que está pasando en Ucrania, ¿no? Lo que vemos que está pasando en Ucrania. Bueno, a mí me parece positivo. Yo no tengo ninguna solución, lejos de mí, siquiera pretenderlo, ni se me ha pasado por la cabeza. Yo ya sé que no tengo solución a los problemas y me encuentro tan desconcertado como muchos de vosotros y de vosotras, ¿no? Y veo que, y me pregunto, ¿dónde ha quedado nuestro pacifismo, nuestro antimilitarismo, nuestro antibelicismo? ¿Dónde ha quedado la objeción de conciencia, la insumisión? ¿Qué pasa con todo aquello, ¿no? Bueno, yo no tengo respuesta, pero sí creo que tenemos toda la legitimidad para hacernos una serie de preguntas, y está bien que nos las hagamos, y no es poco que nos las hagamos. Y sigo pensando que el objetivo primero y primordial de la acción política de Europa y de todos nosotros, el objetivo primero es crear condiciones para parar lo antes posible este conflicto y para que pueda haber algún tipo de negociación. Ese debe ser el objetivo primero, aunque después sigas enviando armas o lo que quieras. Pero el objetivo primero no puede ser ese. El objetivo primero no puede ser la guerra, ¿no? Y aquí estaremos luchando todo lo que haga falta y tal. Yo pienso, fijaos, el dato, yo no sé la exactitud que tendrá el dato, pero solo en desplazados. Ucrania, salía el otro día el dato en la prensa y lo habéis podido leer vosotros igual que yo. Desplazados externos 6 millones, otro tanto desplazados internos 6 millones, otro tanto desplazados externos, 12 millones de desplazados, con todo lo que eso implica. Pensar, por ejemplo, solo los niños que por la razón que sea no han podido ir al cole, a la escuela, aparte de escuelas que han sido destruidas, etc. ¿Sabéis lo que significa para varias generaciones eso? Lo que va a implicar reconstruir este país, y me estoy refiriendo a una cuestión que podemos considerar de lo que está pasando no es lo mayor y no es lo más gordo, ¿no? Pero lo que eso supone para un país, el objetivo primero debe ponerse en otro lado. Y yo pienso, y lo afirmo, porque así lo pienso y esa es mi convicción, que el objetivo primero no está siendo parar la guerra lo antes posible y crear condiciones para que esta guerra se pueda parar y para que haya posibilidad de negociación, ¿no? De una negociación. Entre otras cosas porque hay intereses, muchos intereses en juego. El otro día leía un artículo de Vicente Navarro, ¿no? Que decía cómo hay gente interesada en comprar terrenos en Ucrania, multinacionales de la alimentación, en comprar terrenos, y pareciera que el gobierno de Zelensky no se cierra, al contrario, está dispuesto a vender terrenos, ¿no? Para explotaciones y tal, porque estará pensando en que eso le puede venir bien para una futura reconstrucción del país. Bueno, a propósito, en los acuerdos, a propósito no, porque lo diremos a continuación. Bueno, entonces, ¿qué hacer? El último punto, ¿no? Pensando un poco, mirando un poco hacia adelante. Mirando hacia adelante, ¿qué diría yo? Puedo terminar. No, es que no sé el tiempo, no me he fijado en el tiempo que llevaba. 24. ¿Eh? 84. Bueno, pues mirando un poco hacia adelante, ¿qué decir?
un relativo, hace días, que el Papa Francisco, no creo que le siente mal que lo haya mencionado varias veces, a fin de cuentas, como ha dicho Jesús, bueno, yo ya sabéis que nunca he ocultado que soy cura, o sea que, y comulgo en muchísimas cosas con el Papa Francisco, pero Francisco decía, la única cosa razonable que se tendría que hacer sería detenerse y negociar, y añadir que la sabiduría inspire pasos concretos de paz. Pero ¿se puede pensar en esto con el ejército ruso ocupando el país? Pues Edgar Morin, por ejemplo, escribía no hace mucho, él señalaba que la ocupación por parte de Rusia cambia ciertamente el equilibrio de poderes, pero no significa derrota necesariamente por parte de Ucrania. O sea, que se puede iniciar unas conversaciones de paz con una especie de armisticio, ¿no? Se puede iniciar con Rusia ocupando todavía el país, y Edgar Morin responde y dice sí, porque en principio la ocupación de Rusia cambia el equilibrio de fuerzas y los equilibrios de poder, pero no significa necesariamente la derrota de Ucrania, siempre que la posibilidad de una negociación permanezca abierta, ¿no? El Papa decía hace poco también, no hay ninguna ocasión en la que una guerra pueda considerarse justa, decía él. La guerra nunca está justificada porque jamás será una solución. Basta pensar el poder de destrucción de los armamentos modernos para imaginar los altos riesgos de que una guerra desencadene conflictos 1000 veces mayores a la supuesta utilidad que le ven algunos. Eso de que los efectos derivados de la respuesta que vamos a dar a la invasión injusta, ciertamente injusta, no superen los males que queremos evitar. Porque ¿qué está pasando? Este país está quedando destruido, ciertamente, ¿no? Solo la deuda que está acumulando Ucrania en armamento, porque los armamentos, el complejo industrial militar lo cobra, ¿sabéis solo en eso la deuda que tiene? Por cierto, en relación con esto, leí hace poco el dato en el 2021, en el mundo, hablaba del mundo. Yo la verdad es que estos datos no sé cómo al final cómo hacen las sumas para que se habían invertido en el 2021 2 billones con B de 2 billones, desde luego no es demasiado, si pensamos en 2 billones en armamento, la inversión solo en el año 2021, ¿no? Sí, 2 billones, decía. Bueno, entonces, mirando un poco al mañana, habría que decir algo respecto al papel a jugar por Europa. Europa yo creo que no puede conformarse con estar inserta en la OTAN y quedar absorbida, ¿no?, ahí por Estados Unidos. Tiene una identidad Europa, tiene una responsabilidad y tiene un papel más activo que jugar. ¿En qué sentido? Debe presionar a Ucrania y Rusia para que pasen de la guerra al diálogo. Y los estados de Europa, yo sí les pediría a que deben movilizar a sus sociedades respectivas para que presionen en esa dirección. Las ciudadanías europeas deberíamos presionar a nuestros gobiernos para que a su vez también estos presionaran a Estados Unidos y a Ucrania y a Rusia para que se crearan condiciones que abran la posibilidad de una negociación y de un diálogo. Hay que crear un clima más propicio al diálogo y la negociación. En ese sentido, fijaos, el discurso que existe, que es el discurso de Caperucita Roja y el Lobo,
y es el discurso pues, de las películas del oeste, ¿no? El sheriff bueno que lucha contra una banda de forajidos, ¿no? Que están destruyendo las poblaciones, etc., o que saltándose la ley altera el statu quo de los territorios concedidos concedidos no reconocidos, que es distinto, a los indios y tal, ¿no? Domina a menudo un lenguaje que va en esa dirección y que eso no favorece para nada, ¿no? Crear climas de diálogo no favorece para nada. Algunos elementos a asumir o a tener en cuenta en la negociación, ¿no? Pues yo pienso que Ucrania tendría que ser consciente, tendría que asumir lo que decía antes, su geografía, su historia y su vecindad. Tendría que asumir que algunos territorios difícilmente van a aceptar su permanencia sin más en el territorio. ¿Qué habría que buscar? Algún régimen de autonomía un poco especial, una especie de condominio, pues qué sé yo no soy ningún experto en estas cosas, ¿no? Pero a mí sí me parece que ahí, por ejemplo, en el territorio de Donbass, eso, pues, como no le busquen una solución que implique concesiones por ambas partes, por parte de las provincias de Donetsk y Lugansk y por parte del gobierno central también, ¿no? Con algunas concesiones mutuas, yo creo que ahí van a tener un foco permanente de conflicto y yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Podría haber una especie de referéndum internacionalmente garantizado. Pues podría estar bien, ¿no? Habrá que pensar en quién se hace cargo de la reconstrucción de Ucrania. Pues tendría que ir a cargo de Rusia, a cargo de Estados Unidos y a cargo de Europa, también que Estados Unidos y Europa han contribuido a la guerra. Y a la hora de la reconstrucción, pues tendrían que hacerse cargo de una parte correspondiente, ¿no? Que sería objeto de la negociación también. Tendría que haber un compromiso inmediato de respeto a la población civil y a sus instituciones, escuelas, hospitales, etc., así como el compromiso a no recurrir en ningún caso al uso de armamento prohibido o armamento nuclear. Eso ya de entrada, como una de las primeras cosas, la renuncia total y con algún organismo encargado de la vigilancia del cumplimiento de estas cosas. Por supuesto, tendría que ser objeto, por lo menos, de discusión y de debate lo que antes he mencionado, ¿no? Parece que hubo algún intento real de incorporar a Ucrania a la OTAN. Eso es bueno que sea así, debe ser así, no debe ser así, ¿no? Pero en todo caso, en una negociación eso tendría que ser un elemento que estuviera sobre la mesa. Y yo diría no reunir los interrogantes, algunos de los cuales pues he dejado planteados aquí, ¿no? No olvidar ni el sufrimiento de los inocentes, ni que la política, sin la mediación ético-utópica, se convierte fácilmente en justificación y encubrimiento de intereses bastardos, ¿no? Y para empezar, y sin ir más lejos, el complejo industrial militar tiene intereses bastardos en esta guerra, pues claro que los tiene. Están ahí, ¿no? Y a eso, como no le eches una buena dosis, pero una buena dosis que tenga su incidencia en las personas que tengan capacidad de decisión, como no lo eches una buena dosis de componente ético-político que debe ser inherente a la política, pues entonces mal vamos. Bien, yo es todo
incluso más de lo que puedo decir, ¿no? Bien, pues pasamos al coloquio. Levantar la mano, vuestras reflexiones y preguntas que sean lo más concisas posibles para que participen más personas, y cuando queráis. Ya sé que es un tema complicado, que nos lanza muchos interrogantes, que no sabemos a qué quedarnos. Sí, no has citado nada sobre China, porque indirectamente has hablado de la lucha por la hegemonía y no sé, es que no pinta nada en este follón, o es un tapao del juego. Yo diría que China, utilizando un lenguaje, diría, China está pecando por omisión, ¿no? China, Putin fue muy listo, en realidad. Ya sabéis que poco antes, cuando estaba preparando la invasión y estaba acumulando fuerzas en la frontera con Ucrania, pues, el ministro de Exteriores ruso decía, no vamos a invadir, que va, nada. Pues Putin ya hizo unos pactos con China entre los que, bueno, yo no sé el contenido concreto de esos pactos, no lo sé, pero China no ha dicho que bien, pero tampoco ha dicho que mal, ¿no? Ha dicho sí que sí se defiende la integridad territorial y tal, pero de ahí no ha pasado, en ese sentido, China está apoyando, de facto, China está apoyando a Putin y al gobierno ruso, de facto, ¿no? No lo muestra explícitamente, porque no puede, y de hecho, ¿qué votación hubo últimamente? Que China se abstuvo en la votación, ¿no? No recuerdo ahora exactamente eso de qué fue. Me refiero a Naciones Unidas. No estoy contigo, pero no estoy contra ti. Esa es la postura de China. Y China es una de las potencias también emergentes, ¿no? que tiene muchos intereses en el juego, ¿no? Entre ellos Taiwán, claro, lo que ocurre. A China le viene bien porque de alguna manera lo que está ocurriendo ahí, ¿no? le sirve un poco para lo que acaba de decir en el congreso que acaban de tener, es lo que acaba de decir, que prácticamente está dispuesto a ocupar Taiwán, ¿no? a invadir incluso militarmente, ¿no? Ya lo ha dicho, Taiwán, ¿no? Entonces, lo que está aconteciendo en Ucrania le sirve un poco de justificación para mostrar explícitamente la postura que él está dispuesta a tomar si Occidente, si Estados Unidos ahí concretamente, bueno, también, sí, Estados Unidos ha sido fundamentalmente el que ha procurado bailar un poco fuera de ritmo, ¿no? Por así decirlo, en Taiwán. Y China está advirtiendo que puede hacer algo parecido a lo que ha hecho Rusia con Ucrania, lo puede hacer en Taiwán. Me surgen muchas preguntas o muchos comentarios, porque la verdad que es un tema que se ha ido muy de cerca. Lo primero que me llama la atención es lo poco que nos estamos movilizando. Lo poco que nos movilizamos, claro mismo. Porque para la guerra de Irak, hablamos, pues se movilizó mucho más la gente. Cuando es una guerra que nos está afectando y que posiblemente nos puede afectar muchísimo más, hasta por puro egoísmo.
soluciones, yo creo que sí hay una posibilidad de una solución, y la tienen Naciones Unidas. Aparte, claro, habría que contemplar mucho más, como has dicho, el problema de la OTAN, el problema de si la OTAN, pero en concreto, en el tema de lo que le concierne a Ucrania, el derecho de autodeterminación lo recoge la Carta de Naciones Unidas, y de hecho se aplica. Y tenemos realmente, ha habido países, bueno, Checoslovaquia era Checoslovaquia y ahora es Chequia y Eslovaquia. Kosovo, bueno, Kosovo Rusia no la admite, España tampoco la admite, pero Estados Unidos le dio la bendición y casi todo el mundo la admite. Pero Sudán del Sur, sin ir más lejos, después de una guerra y la monta, y hoy en día Sudán es Sudán del Norte y era Sudán. Lo que pasa que, de verdad, Naciones Unidas tenía que implicarse de lleno, o sea que se implica lo que quiere, porque ahí está el problema también de que no se cumple lo de Palestina ni se cumple lo del Sáhara, y hay Naciones Unidas muy claras, pero ahí depende de quién, pues nosotros decimos que está muy bien o está muy mal, según lo que diga. Y ahí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo que Europa va siempre detrás de Estados Unidos, nunca es capaz de levantar una voz autónoma y firme. Y entonces el derecho de autodeterminación, pero no hecho por Putin, sino hecho por Naciones Unidas. Que esa gente decida por sí misma lo que quiere hacer. Y eso lo aplicaría hasta a Taiwán exactamente, a todos los sitios. Que la gente tenga derecho a decidir lo que quiere. ¿Tiene Naciones Unidas hoy en día fuerza para imponer esas cosas? Pues lo dudo, porque al final Naciones Unidas impone Estados Unidos o Rusia o tal, los países poderosos, como lo dijo muy bien un embajador en una charla en Carzorrilla, me parece que es, al final prevalece en Naciones Unidas la fuerza de los poderosos. Y ahí no nos cabe más que a nosotros lo que he dicho al principio, ¿sabes? Movilizarnos, intentar que se nos oiga la voz, intentar. El problema de las Naciones Unidas es el problema del derecho internacional. Y el problema del derecho internacional es quién tiene fuerza para imponer su observancia, la observancia del derecho internacional. Y el problema de las Naciones Unidas es que las Naciones Unidas, tal como están configuradas, no tiene quien pueda imponer la observación del derecho internacional, porque si Estados Unidos dice algo contra Rusia, Rusia lo veta y punto, y ya está, ¿no? Y entonces se paraliza todo. Claro, las Naciones Unidas surgen en un momento histórico, en un contexto histórico muy especial, ¿no? Y con la Declaración de los Derechos, pero claro, en un mundo como el actual, no tenemos un organismo que garantice una gobernanza mundial, como se suele decir ahora, ¿no? No lo tenemos y a esto, bueno, de momento no. Entonces, a mí me parece que tenemos que trabajar mucho y fuertemente a nivel social. Nosotros podemos tener una gran, una relativa incidencia, es que uno se mira a sí mismo y ve que es poquita cosa, ¿no? Pero yo creo que deberíamos volcarnos en movilizar socialmente a nuestras sociedades respectivas. Deberíamos movilizarnos ahí. El otro día, hablando con una persona, me gustó una cosa que dijo, ¿no? Él estaba hablando del foro social permanente. De paso, yo os digo, yo no estoy dentro, a veces me han pedido alguna colaboración y cuando me la han pedido se la he dado y se la he dado muy a gusto además, pues como trato de hacerlo siempre, ¿no? Pero vamos, pero no es que esté dentro, pero hablaba del foro, el papel del foro social permanente. Sabéis que ha trabajado por la convivencia y la paz después del Carri, después del Ocarri, y él daba una explicación que yo no tengo elementos para decir hasta qué punto es exacta o no es exacta, pero decía que los acuerdos que al parecer se habían tenido con ETA y yo no sé si con algún sector más del llamado mundo abertzale en tiempos
el anterior Aznar, ¿quién fue? A Zapatero, el tiempo de Zapatero, que claro, llegó el gobierno de Zapatero y Zapatero dijo, pues si te he visto no me acuerdo, y de aquellos acuerdos nada, ¿no? Dice, y el Foro Social Permanente surge para poner en práctica, a través de la presión social, algunos de los puntos que se habían firmado, se habían acordado con Zapatero, ¿no? Y efectivamente, poco a poco, ha habido una presión suficiente como para que se siguieran dando pasos en pro de una mayor y mejor convivencia pacífica aquí, ¿no? Y que cosas que iban quedando pendientes, pues por deciros algo, la dispersión, la violencia pues policial, observamos la violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. Cosas que quedaban pendientes que se pudieran ir asumiendo. Y el Foro Social Permanente decía que había jugado un papel muy importante para que cosas que se habían firmado, se habían acordado, pero habían quedado en el cajón, pues se pudieran seguir llevando a efecto. ¿Cómo? Pues, digamos que el protagonismo de los sujetos políticos se cambió, porque eso era lo único que se veía posible en aquel momento, por un mayor protagonismo social y presión social. Bueno, yo creo que en este terreno, claro, si los gobiernos se han metido de hoz y codo y ya del principio han dado por supuesto que todo lo que lo que se debía hacer era apoyar militarmente a Ucrania y que todo lo que se hiciera era bueno, si ya detrás de eso, pues claro, los gobiernos tienen mucha fuerza y tienen mucho poder para movilizar y desmovilizar, ¿no? Yo recuerdo haber oído a Felipe González en los primeros años de la transición decir que en atención a la coyuntura y tal, y al peligro que él veía en los militares, etc., y en la derecha, que una de sus opciones había sido desmovilizar a la ciudadanía, desmovilizar a la sociedad. Eso lo dijo Felipe González. ¿Fue una buena opción? No fue una buena opción, esa es otra cuestión, ¿no? Pero que los gobiernos pueden movilizar y desmovilizar está claro. Que en este caso han desmovilizado y han influido mucho en toda una corriente de pensamiento, pues de España, y han potenciado una narrativa épica. Hoy día la narración es fundamental para transmitir determinado tipo de cosas. Cuando se habla de memoria histórica, no hay memoria histórica sin una buena narrativa. Por eso se habla de la lucha por el relato, ¿no? A ver quién nace y quién se lleva el pez al agua, ¿no? En la lucha por el relato. Bueno, pues en lo que estamos viviendo predomina un relato épico, ¿no? Bien, quedan 12 minutos para ser muy clásicos. Vamos a ver las preguntas que hay. Mariano, ¿alguno más que vaya a preguntar para calcular un poco cómo vamos a ir? Bueno, de momento dos. Mariano. Una cuestión al hilo de esto, la complejidad que tiene todo este asunto. Hablando de lo que sería la legitimidad, por ejemplo, ¿no? La legitimidad, el tema de la guerra, ¿no? A mí me ha causado un mal de dudas tremendo. ¿Por qué? Pues porque, pues evidentemente, con este tipo de conflictos, este tipo de situaciones, te das de cuenta, ¿no? Te das de cuenta que efectivamente donde queda esa política neutral, o donde queda, por ejemplo, no a la guerra, que mencionabas, o donde quedan pues, todas esas ideas pacifistas, ¿no? Nos hemos volcado efectivamente, hay un tablero que se mueve, hay algo que es legítimo la defensa, pero por otro lado, que tenés más de dudas de que hay muchos espacios vacíos importantes que se quedan y que además se movilizan. Que además se movilizan por esa legitimidad que los gobiernos tienen, ¿no? Igual es que es mejor vivir con temas de dudas que no tener una idea fija de que no, que siempre las cosas son así, no sé cuántos, ¿no? Los tableros se mueven, el mundo cambia y todo cambia, ¿no? Y otro como el asunto de las consecuencias, por ejemplo, las consecuencias, pues no sé, yo las
consecuencias, yo tengo la sensación de que pueden ir cambiando o sustituyendo los modelos por ejemplo de producción. Es decir, la producción hasta ahora, el modelo de producción hasta ahora que se ha basado, por ejemplo, en el carbón, etcétera, todo extenderlo de nada, sé que hay otros modelos de producción distintos e inclusive pues están apareciendo. A mí por lo menos me lo parece, pues que a diferencia de las crisis financieras, una Europa más neoliberal, más, pues está más keynesiana, que eso también desmoviliza. Claro, el tema es muy complejo, ¿no? Es difícil y claro que ya sabemos, Estados Unidos ha pedido al Vietnam que el propio los Estados americanos, a la gente americana, los estadounidenses en movilizaciones que se ganaron la guerra, y la perdieron, no se la cagaron en Estados Unidos. La verdad, eso está claro. Una cosita nada más muy breve. No quería terminar sin dejar de decirlo, ¿no? En estos conflictos, decía, la primera víctima es la verdad, ¿no? El escándalo, por ejemplo, de que ahora, si ya antes de la guerra estaba acumulando fuerzas en Rusia, ahora en Bielorrusia, que el otro día, ¿no? Pues 10.000 soldados rusos que ya están en Bielorrusia y tal. Pero claro, ¿quién nos ha hablado, por ejemplo, el dato lo daba el otro día en estos encuentros y apareció en la prensa? Un profesor él es zaragozano, pero es profesor en la Universidad de Murcia y lo trajeron para estos encuentros. Y daba el dato. ¿Quién nos ha hablado, por ejemplo, de los 150.000 soldados de la OTAN que están armados hasta los dientes en Polonia? ¿No? O sea, el gran escándalo de las fuerzas que están acumulando. Pero la OTAN estaba acumulando miles y miles de soldados y bien armados, ¿no? En Polonia. Es decir, que la cosa es muy compleja y hay que mirar un poco a los dos lados, ¿no? Nada más. Maribel. Yo de todo esto soy incapaz de preguntarte nada ni de saber, porque lo único que vamos a aprender con lo que estás diciendo, ¿no? Pero algo que desde que ha empezado todo esto, lo tengo metido dentro, es cómo somos capaces de abrir la puerta a todos estos refugiados, que me parece fenomenal, y cerramos las puertas a otros. Yo que te quería también decir una cosa. Yo creo que precisamente ha sido Putin el que le ha dado el impulso a la OTAN, porque la OTAN estaba un poco por lo menos a nivel de, no sé, de medios de comunicación, de hablar de ello, yo creo que estaba prácticamente, no sé, de capa caída, ¿no? Y yo me pregunto si a quién de los dos le interesa más, si le interesa más a Putin o a los dos, o a uno de ellos, o en el fondo está la industria armamentística, que es la que en definitiva se va a llevar la tostada, tanto por una parte como por la otra, y que probablemente tengan intereses ambas partes, tanto en un sitio como en otro. Y entonces, no sé, yo creo que Putin, yo creo que no ha sido tan listo, yo creo que tenía argumentos válidos, lo que decías, ¿no? El que se hayan saltado los acuerdos de Minsk, otros muchos, como para poder haber, no sé, haber tratado de, no sé, de unir a Ucrania de otra manera a través de intereses económicos, de facilidades. Yo no me acabo de entender qué ha pasado ahí, ¿no? Por supuesto, pues no sé, Putin a lo mejor no solo es él, por supuesto, todavía decían que igual los que estaban alrededor son peor que él, o sea que no sabemos, ¿no? O sea, después ha habido épocas que Putin ha estado a partir un piñón con Estados Unidos, y ¿por qué se ha roto eso después de toda esa relación? No sé, hay cosas que nos han explicado y que yo creo que tienen su vida. Sí. Bueno, yo simplemente comentar que lo que se ha hablado es que la OTAN sí que estaba implicada directamente ya en Ucrania anteriormente a la invasión de Rusia. Y lo reconoció el otro día Stoltenberg. Stoltenberg dijo que había asesores militares de la OTAN en Ucrania
Y no olvidemos que en Ucrania ya había 14.000 muertos. Es que aquí en los telediarios no se ven más que los muertos del lado ucraniano, digamos, pro-OTAN, pero no se ven los muertos del lado ucraniano pro-ruso, que los ha habido montones, porque se han destruido escuelas, se han destruido de todo, igualmente en un bando que en el otro. Y aquí parece que no vemos más que humanos. La OTAN, yo creo que ya anteriormente a la invasión rusa, y con eso no quiero culpar a Putin, Dios me libre, pero la OTAN ya estaba implicada, no ya solamente, como tú has dicho, Guillermo, en las fronteras, es que estaba implicada con asesores y tal, y lo reconoció el otro día, es que lo dijo, que ya estaban ellos allí, estaban tomando al ejército ucraniano, entonces se estaban creando las condiciones para que pasara lo que pasó. Y se puede hablar además de lo que había hecho el gobierno ucraniano anteriormente. Había prohibido un montón de partidos políticos, entre ellos partidos prorrusos. Lo que pasó con el sindicato de Odessa y los sindicatos de Odessa que murieron y que no se juzgó a los que hicieron esa por parte. Últimamente ya había prohibido el ruso, el gobierno ucraniano como lengua, cuando sabía que la mitad de la población. Es que yo creo que estaba. No se quiso negociar por ninguna de las dos partes. Bueno, pues si no hay más preguntas, a ver si nos ha servido para algo y si no, pues bueno, pues lo hemos intentado por lo menos. Recordamos y os invitamos a los actos de la 22 edición de África Imprescindible, incluida con el cine africano los días 8, 9 y 10 en el Cine Moncayo, en noviembre. Y el 15, la charla que también va ligada a este ciclo del cambio climático en África, aquí en la escuela, a cargo de Aurora Moreno y Samuel. Muchas gracias por venir.